Sí, ¿me escuchan? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Laura, Jessica, Evelyn. Yo soy muy estructuralista, yo todo lo hago estructurado. Yo sí traje escrito lo que voy a hacer, traje la secuencia de las imágenes, de la presentación, yo sí ocupo micrófono y en fin. No sé si será una herencia de la electrónica o no sé si más bien la electrónica me gustó por eso, por ser muy estructurada, porque todo se organiza en bloques de procesos, todo se acomoda en gráficos muy bonitos, todo se hace en esquemas, en fin. De alguna forma, bueno, la gente siempre le parece extraño que uno diga estudié electrónica y ahora estudio filología y escribo. La gente le parece extraño, pero de alguna forma si uno dice que escribe ciencia ficción, como que toma cierto sentido, ¿verdad? Y sobre todo porque yo en filología, pues a diferencia de otros colegas, a mí sí me gusta mucho eso de viviseccionar a los amantes y estudiar las vísceras y todo eso, ¿verdad? Los cursos de gramática que, bueno, mucha gente me ha dicho que los detestan sobre todas las cosas, a mí más bien son los que más me han gustado. Yo, bueno, prácticamente no voy a hablar de mi libro, más bien yo el día de hoy les traje pues algunas reflexiones que quería compartir con ustedes sobre un acontecimiento muy importante que sucedió últimamente. De mi libro solo voy a decir que la nave originalmente se llamaba Telémaco. Y tenía todo un significado ahí detrás en el nombre, y bueno, tuve que cambiarle a Tauro cuando conocí Telémaco. Bueno, así que empiezo. Hace algunos días, la imagen de una rueda blanca girando sobre un dispositivo de polea aparentemente sencillo, tuvo en alerta y expectación a más de 1.000 millones de personas y particularmente a los 4.000 habitantes temporales de un campamento que casi se convirtió en pequeña ciudad improvisada, a mitad del desierto más seco del planeta. Mientras la rueda estuviese girando, el público descontaba segundos y minutos para haber cumplido el propósito de la máquina. Pero si la rueda dejaba de girar, aunque fuera tan solo por un segundo, y aunque no hubiera absolutamente nada que indicase que había algún problema o contratiempo, estoy seguro de que a más de uno le dio un escalofrío y seguro hasta se le oprimió el corazón. Supongo que ya todos saben de lo que estoy hablando. El rescate de los 33 mineros en el desierto de Atacama. La rueda, uno de los primeros inventos de la humanidad, símbolo de nuestra civilización, origen de todas las máquinas que existen, origen de teoremas físicos, matemáticos, filosóficos, sociales, religiosos y demás, y el dolor de cabeza de los estudiantes. La rueda pues adquirió durante esas casi 23 horas de rescate un significado orgánicamente unido a la preservación de la vida. Se convirtió en el gráfico de los signos vitales de los mineros y sus rescatistas, quienes por supuesto también estuvieron expuestos a los mismos peligros que los mineros durante el tiempo del rescate. A partir de este hecho, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre la historia de la humanidad, la ciencia y la ciencia ficción, porque la ciencia ficción es el género que tiene a su cargo hacer consideraciones de este tipo. No es solo la especulación sobre el futuro, sino también el estudio del pasado y del presente. Suena muy aburrido, pero voy a tratar de que no sea tan aburrido. Como decía antes, el sistema de polea que movilizó la cápsula Fénix tiene una apariencia sencilla, es un sistema de elevador al que estamos tan habituados después de tantos siglos de ver máquinas similares que tal vez pasamos por alto la cantidad de problemas técnicos, trifulcas y cálculos matemáticos que hay detrás de él. Amarrar una canastita con una cuerda y jalar la canastita con una polea o con un punto de apoyo que sirva de eje es algo que seguramente se hizo por primera vez hace quién sabe cuántos, varios miles de años. Armar un cohete, rellenarlo de explosivo, ponerle una mecha y encenderla y ver cómo el cohete sale volando por los aires, también parece muy sencillo. Mucha gente lo hace cada fin de año, pero yo no lo hago, tal vez algunos de ustedes lo hacen. Los chinos lo hacen desde hace 1000 años. No obstante, a lo largo de la historia, los principios más sencillos han dado lugar a las máquinas más complejas. El ser humano es complicado por naturaleza, le gusta complicarlo todo y complicarse solo.
Si vemos una imagen como esta, el despegue del Saturno V, uno de los cohetes más grandes que hizo la NASA, aunque es el mismo principio de los cohetes caseros, definitivamente ya no se ve tan sencillo. Cuando Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, ofreció multitud de datos técnicos que incluían la velocidad de salida del cohete. Recordemos que en su modelo el cohete era propulsado por un cañón gigante. La velocidad de salida de la atmósfera terrestre, la velocidad de caída en la superficie lunar, el peso del cohete, el tamaño, peso y forma del cañón, la cantidad de explosivos requerida y hasta la ubicación geográfica y los días del año más apropiados para el disparo, tomando en cuenta el ángulo de salida a través de la atmósfera, el ángulo de caída en la superficie lunar y la duración del viaje. Casi un siglo después, con márgenes de error sorprendentemente pequeños y por supuesto con un sistema de propulsión distinto, ya no con un cañón gigante, la NASA obtendría datos muy cercanos para sus primeros vuelos espaciales. De la misma forma, detrás de la aparente sencillez de la cápsula Fénix y su sistema de polea, hay multitud de cálculos y medidas de fuerza, peso, tamaño, velocidad, resistencia a los materiales y muchos otros que ni me atrevo a sugerir. Además de los sistemas de comunicación con el exterior, los sensores biométricos que se le ponían al cuerpo a los mineros y hasta un desacople de emergencia en caso de que la cápsula quedara atorada. Que por cierto, este desacople, ya que el rescate fue absolutamente perfecto, no fue necesario, por suerte. Pero lo que realmente está detrás de todo esto, detrás del cohete casero, detrás de la canastita levantada con una cuerda, detrás de la supervivencia, detrás de la cápsula Fénix, la NASA, incluso hasta detrás de Julio Verne y sus obras de anticipación científica, detrás de la ciencia misma es el ingenio humano. Su voluntad, su tenacidad, su terquedad, por qué no decirlo, su lucha por la supervivencia, su anhelo por comprender y dominar todo lo que le rodea y no solo el mero hecho de complicarlo todo. La tecnología es el conjunto de las realizaciones del ser humano y las máquinas son la materialización de sus ideas, son la animación de su conocimiento científico. Con el rescate de los mineros chilenos hemos visto la ciencia y la tecnología tal como deben ser, tal como deben estar, al servicio de la vida y del ser humano. Y junto a ellas vimos también al dios del dinero, un rescate de más de 20 millones de dólares, sin contar los gastos del campamento, donde llegó a haber más de 4.000 personas viviendo durante varios días. Hemos visto todos estos recursos dedicados a salvar 33 vidas, 33 hombres humildes, ignorados por el mundo hasta antes del 5 de agosto. No eran actores famosos o cantantes, no eran presidentes ni políticos de ninguna índole, no era nadie VIP. Si acaso uno de ellos fue futbolista en otros tiempos y no sé qué, bueno. Dicho de otra forma, ninguno era el típico personaje destacado o de mayor importancia por el que nos tienen acostumbrados a que hay que correr, velar y dedicar un montón de recursos para salvarlo. No era el presidente de los Estados Unidos, ni era el Papa, no era Harrison Ford en el avión presidencial. Y sin embargo se hizo todo este despliegue de ingenio, recursos y logística para salvar esas 33 vidas y aliviar a sus familias, y no para destruirlas, como ha sucedido tantas veces desgraciadamente. Por supuesto estamos de acuerdo en que en primer lugar el accidente no debía haber sucedido. Esta experiencia de los mineros es el resultado y la suma de una larga cadena de desaciertos e imbecilidades humanas. Recuerda aquel relato que leíamos en el colegio, ese sí me gustó, de otro chileno, Baldomero Lillo, que se llamaba La Compuerta número 12. No es ciencia ficción, pero bueno, viene al caso, es literatura. Trata precisamente de la tragedia de los mineros chilenos cuyas vidas enteras se consumían en la oscuridad, al igual que las de sus padres, sus abuelos, sus hijos y posiblemente hasta sus nietos. Porque en las minas chilenas, en ese entonces, no sé si todavía, pero en ese entonces, se formaban esas cadenas generacionales que predestinaban a todos los miembros de una misma familia a trabajar en las minas durante prácticamente toda su vida. Y ahora, 100 años después de la publicación de Subterra, así se llamaba el libro, donde se incluye la compuerta número 12, sucede este accidente en una mina chilena. Pero qué gratificante cuando el proceso, si es que le podemos llamar así, proceso, se completa y desemboca en un triunfo humano como el que presenciamos por televisión.
Lo lamentable es cuando el proceso queda incompleto y nos quedamos apenas al nivel de la imbecilidad, al nivel de la tragedia. Bueno, aquí puedo comentar que lamentablemente hace unos días, mientras en Chile todavía están celebrando el éxito del rescate, vi una noticia de que en China una mina se derrumbó y bueno, ahí por el momento había 20 muertos y 17 desaparecidos, ¿verdad? Muy poca esperanza. Ahora, es la ciencia, siempre dirigida por el ser humano, la que deberá encargarse de que accidentes como el que sufrieron estos mineros no se repitan. Bueno, en China no lo hicieron. Y estoy seguro de que la ciencia lo puede hacer, pero es el ser humano el que tendrá la decisión de poner en práctica eso que la ciencia le está ofreciendo. La ciencia y la tecnología han tenido grandes tropiezos y a menudo se han vuelto impopulares, y el concepto de progreso relacionado con ellas ha sido puesto en duda. Los exponentes del género de la ciencia ficción en diferentes momentos han hecho las denuncias y advertencias sobre el mal uso que se le iba a dar a la ciencia y a la tecnología. El mismo Julio Verne, cuya producción ha sido frecuentemente dividida en dos etapas, después de una primera etapa de fascinación juvenil y optimista por la ciencia, por las máquinas, pasó a una etapa de madurez y oscurecimiento de su visión del mundo y de la ciencia. Esa etapa coincidió también con algunos acontecimientos muy tristes de la vida personal de él también. Y entonces, de manera más bien pesimista, anunció prácticamente todos los vicios y males que por desgracia ya se han cumplido. Así como se han cumplido la mayoría de las cosas que él anticipó, también se han cumplido la mayoría de los malos usos que se le daría a esos ingenios. Armas de destrucción masiva o con propósitos negativos, el aislamiento del individuo con respecto a sus semejantes, la ambición y corrupción de los científicos, la aceleración insana del ritmo de vida, etc. Recordemos a Aldous Huxley y su mundo feliz, y podemos mencionar también el aporte de Posibles Futuros aquí en Costa Rica, ya que tengo el honor de compartir este espacio hoy con dos de sus autoras. La mayoría de los relatos de este libro se sitúan a nivel premonitorio, catastrófico en diferentes medidas, relacionado con el cambio climático y la fractura de las sociedades humanas. El cuento de Jessica trata de una edad de hielo adelantada artificialmente, y el cuento de Laura, hablando de minas, trata de una sociedad posterior a la humana que habita confinada en el interior de la Tierra y cuyos miembros son similares físicamente a los topos. El progreso ha sido relacionado con grandes fracasos y vicios sociales. La tecnología ha estado a punto de ser satanizada, o incluso podría decirse que ya lo ha sido por algunos grupos. Pero el que falla realmente es el ser humano. La tecnología es como un cuchillo de cocina, es una herramienta hecha para cocinar. Que otras personas usan el cuchillo para otros menesteres, ya es algo distinto. Y cuando finalmente el ser humano tiene la voluntad de poner la ciencia y la tecnología a su servicio, al servicio de la vida, es un triunfo. Eso es progreso. El accidente en el desierto de Atacama estuvo a punto de convertirse en uno más de los grandes fracasos de este proceso en el cual el ser humano convierte su entorno. Pero la voluntad de la gente comprometida en el rescate es uno de los mayores éxitos que hemos visto últimamente, porque triunfó la vida y triunfó lo mejor del ser humano. Ya el rescate concluyó, ya no hace falta que la ruedita mágica siga girando, ya hizo su trabajo, pero su significado ha quedado en nuestras retinas y en nuestras mentes. Una rueda que sigue girando con la sana y correcta dirección del ser humano. Una rueda que rescata a nuestra especie de los abismos en que nuestra condición natural de ser imperfectos nos hace caer. La rueda del progreso, un símbolo del éxito de nuestra civilización.